Estudios Bíblicos Logos presenta. Gran enciclopedia temática y expositiva de la Biblia. En esta sección presentamos el llamado de Dios a Abraham. Aprenderemos cómo Abraham es escogido para cumplir el propósito de Dios. El llamado de Abraham ha generado un intenso debate teológico, ya que el libro del Génesis no ofrece detalles exactos acerca de cuándo y dónde ocurre dicho llamado. Esto se debe a la ambigüedad que presenta el libro de Génesis, en el capítulo 11, versos 31 y 32, y capítulo 12, verso 1. ¿Ocurrió en la región de la idólatra Ur de los Caldeos? ¿O fue en la encrucijada de Harán? Muchos son los que se dejan de rodeos, y sencillamente, se guían por el relato del diácono Esteban, en el libro de los Hechos capítulo 7, versículo 2, donde afirma que Dios se apareció a Abraham en Mesopotamia antes de que morase en Harán. Y él dijo: varones hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Luego entonces, según Esteban, es en la baja Mesopotamia, o Ur de los Caldeos, donde Dios le dice: sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Pero Abraham no llega a Canaán, sino que se queda en Harán, hasta que muere su padre Taré, como bien lo dice el siguiente texto. Entonces salió de la tierra de los caldeos, y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra, en la cual vosotros habitáis ahora. Hasta ahora, el relato de Esteban es bastante claro, y sin ambigüedades, y no pareciera tener algún margen de dudas en su narrativa, por lo cual es comúnmente aceptado sin ningún problema. Pero, al comparar este relato del diácono con la historia escrita por Moisés en el libro de Génesis, surgen varias preguntas. Si la orden de abandonar la tierra de su padre fue en Ur de los Caldeos, ¿por qué fue su padre Taré quien lo saca de Ur? Por cuanto escribe Moisés: y tomó Taré a Abraham, su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, mujer de Abraham, su hijo. Y salió con ellos de Ur de los Caldeos, para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán, y se quedaron allí. También nos preguntamos, ¿por qué Abraham, en lugar de seguir su camino hacia Canaán, decidió quedarse con su padre hasta que muriera? El hecho que se quedara con su padre hasta su fallecimiento, esto no lo describe Moisés. Y tercero,
Si Abraham tenía 75 años cuando muere su padre, esto nos indica que Taré lo engendró de 130 años. Luego entonces nos preguntamos, ¿quién de los 3 hijos de Taré le nace cuando éste tenía 70 años? Por cuanto describe Moisés. Taré vivió 70 años, y engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Como se puede observar de la cita bíblica, el texto no especifica exactamente a quién de los 3 hijos se refiere. Y cualquiera podría decir que puede tratarse de Harán, por cuanto sabemos que era el hijo mayor de Taré. Pero si entramos en contexto de todo el capítulo 11 de Génesis, observamos que allí se describen prácticamente las 10 genealogías del Mesías, que van desde Noé hasta Abraham, y las edades de sus padres cuando le nacieron. Sería ilógico e irresponsable pensar que la edad de 70 años que se presenta en el texto no se refiere a la edad de Taré cuando le nace Abraham, de quien vendría el Mesías, el más importante y el más mencionado en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento, así como en el Nuevo Testamento. Porque Dios escogió a Abraham para el linaje del Mesías, no Harán ni Nacor. Un dato tradicional, lo podemos conseguir en el libro de Jaser. Según esta fuente, Abraham tenía 50 años cuando llegó a Harán. Esto significa que vivió allí durante 25 años, desde el 1948 a.C. hasta el 1923 a.C., antes de recibir o ejecutar el llamado final a Canaán. Resulta contradictorio pensar que Abraham permaneciera algunas décadas más junto a Taré en Harán, ya que un hombre de la obediencia de Abraham no habría postergado un mandato divino por un cuarto de siglo. La Biblia habla de bienes adquiridos en Harán. En Génesis capítulo 12, versículo 5, se menciona que salieron con todos los bienes y personas que habían adquirido en Harán. Esto confirma una estancia prolongada y próspera en esa tierra. Para entender el orden de los eventos, debemos observar cómo Moisés cierra el capítulo 11 y abre el 12. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. Este pero funciona como un paréntesis explicativo. Nos indica que, mientras Taré llegaba al final de sus días en Harán, Dios ya estaba tratando directamente con Abraham. El llamado no ocurrió décadas atrás en Ur, como un mandato de mudanza familiar, sino en Harán, como un mandato de separación definitiva. El mandato fue específico: vete de la casa de tu padre. Mientras Taré vivía y mantenía su imperio idolátrico en Harán, Abraham estaba ligado por su cultura y linaje. El llamado en el 1923 a.C. marca el momento en que Abraham rompe con el pasado, para convertirse en el depositario de la promesa. Al llegar Abraham a su madurez espiritual, de 75 años, se cierra el capítulo de la influencia de su padre Taré, y se abre el de la tierra prometida. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta, ¿de cuándo y dónde ocurre el llamado de Abraham? La conclusión más sólida es que el llamado ocurrió en la Alta Mesopotamia, Harán. En el año 1923 a.C., se cumple el tiempo de Dios.
Abram tiene 75 años y su padre Taré 145 años, quien aún viviría 60 años más en Harán. Tras un cuarto de siglo de prosperidad en esa tierra, donde adquirió bienes y servidumbre, Abram recibe la orden de separación total. Las 3 dimensiones de la promesa. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios anima el corazón de Abram, con 3 promesas monumentales, que garantizan el futuro de la humanidad. Primero, la promesa de una gran nación. Una promesa de descendencia biológica masiva, que daría origen al pueblo de Israel. Segundo, la promesa de un nombre engrandecido. Una bendición personal y biológica, que lo convertiría en una de las figuras más respetadas y conocidas de la historia universal. Y tercero, una bendición universal, representada en la figura del Mesías. Esta fue la promesa más trascendental. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esta promesa apunta directamente al nacimiento del Mesías, el Hijo de Dios, quien saldría de su linaje para salvar al mundo. La promesa de que en Abraham serían benditas todas las familias trasciende lo biológico. Es una herencia de fe, que encuentra su fundamento en Jesús el Mesías. A través de Cristo, la esperanza se extiende a cada rincón de la tierra. Y todo aquel que cree, pasa a ser hijo de Abraham por la fe, independientemente de su origen étnico. Jehová ratificaría estas promesas, mediante 2 pactos, la circuncisión, para el pueblo de Israel, y el sacrificio del Mesías, para todas las naciones. En el año 1923 a.C., Abram pone su fe en acción. Sale de Harán hacia una tierra que Dios ya había reclamado como suya, Canaán. ¿Por qué Canaán? Dios no eligió esta tierra al azar. Las Escrituras la describen como la niña de sus ojos, en el libro de Deuteronomio, capítulo 11, versos 11 y 12. Una tierra donde fluye leche y miel, ideal para el ganado y el cultivo. Canaán estaba ocupada por los descendientes de Cam, sobre quienes pesaba una maldición. Jehová planeaba reemplazar esa contaminación con una nación santa, nacida de Abraham. Abram sale de Harán, tras 25 años de estancia. Se lleva sus bienes y a su sobrino Lot, quien era 7 años menor que él. Es importante notar que según este análisis, Taré aún vivía, quedando atrás en Harán como un obstáculo ya superado. Tras su arribo a Siquem, Abram comenzó a ser identificado como el hebreo, distinción atribuida a su lengua, la cual difería de los dialectos cananeos. En este asentamiento, específicamente en las inmediaciones del encinar de Moré, lugar caracterizado por su vegetación arbórea de gran porte, tuvo lugar una teofanía, en la que Jehová ratificó la promesa de otorgar dichas tierras a su descendencia. En conmemoración, Abram erigió un altar en honor a la deidad. Posteriormente,
el patriarca se desplazó hacia un sector montañoso, ubicado al oriente de la localidad de Betel, y al occidente de Jai. Es preciso señalar que el topónimo Betel es una designación anacrónica en este contexto, dado que el asentamiento era conocido originalmente como Luz, adoptando su nombre definitivo únicamente durante la época de Jacob. En este enclave, Abraham edificó un segundo altar, aunque los textos no registran una manifestación divina equiparable a la anterior. Finalmente, se trasladó hacia el Negev. No obstante, su estancia en la región fue breve, debido a la severa hambruna, que afectaba a las poblaciones del cercano oriente en aquel periodo. Esto obligó al patriarca a tomar una decisión que pondría a prueba su confianza, recién estrenada en Jehová. Abraham en Egipto. La prueba del hambre. Año 1921 a.C. Este pasaje es crucial, porque presenta la primera gran crisis de la fe de Abraham, fuera de su tierra. Es fascinante notar que apenas 2 años después de haber llegado a la tierra de la promesa, la realidad del hambre lo obliga a buscar refugio en una potencia extranjera, poniendo a prueba su confianza en la protección divina, frente al pragmatismo humano. Tras permanecer 2 años en la zona, entre Betel y el Negev, la escasez en Canaán se volvió insostenible. Aunque Abraham había prosperado en Harán, los recursos no eran suficientes para mantener a su numerosa casa, frente a una hambruna tan severa. Esto lo llevó a tomar una decisión trascendental: descender a Egipto, el gran granero del mundo antiguo. En el año 1921 a.C., el panorama geopolítico estaba dominado por 2 grandes potencias. Por un lado estaban los caldeos, quienes dominaban la Baja Mesopotamia, de donde Abraham procedía. Y por el otro, estaban los egipcios, descendientes de Mizraim, hijo de Cam. Egipto ya era una potencia consolidada, con un sistema jerárquico de faraones, príncipes y una estructura administrativa avanzada. Abraham, a sus 77 años, enfrentaba un peligro real al entrar en territorio egipcio. Su esposa Sarai, a pesar de contar con 67 años, conservaba un aspecto hermoso, que según los estándares de la época, la hacía deseable para los poderosos locales. Abraham sabía que como nómadas extranjeros, no tenían protección legal. En una tierra donde no existía el temor a Jehová, era común que los gobernantes mataran al esposo para tomar a la mujer. Para sobrevivir, Abraham ideó un plan, basado en la prudencia humana, más que en la fe absoluta. El plan consistía en presentar a Sarai como su hermana. No era una mentira total, pues Sarai era su media hermana, hija de su padre Taré, pero no de su madre. El objetivo: para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Egipto representaba la tentación de la seguridad material frente a la incertidumbre de la promesa en Canaán. Al bajar a Egipto, Abraham se enfrentaba a un sistema de valores totalmente ajeno al que había aprendido con Noé y Sem. La pregunta que queda latente en este punto del relato es: ¿protegería Jehová a su siervo, incluso cuando éste recurriera al engaño por miedo?
Aconteció tal y como Abram lo supuso. Sarai fue llevada a la casa del faraón por su gran belleza. A cambio, Abram recibió una dote real que lo convirtió en un hombre sumamente rico. Sin embargo, surge la gran interrogante. ¿Llegó el faraón a tener contacto íntimo con Sarai? Aunque la Biblia no lo dice de forma explícita, el análisis arroja luz sobre este misterio, mediante 2 puntos clave. Primero, en el libro del Génesis, capítulo 12, verso 19, dice que el faraón mismo admite que estuvo en ocasión de tomarla para sí, como mujer. El uso de la palabra ocasión, o intención, sugiere que el acto aún no se había consumado. En segundo lugar, debemos tener en cuenta que en el antiguo Egipto, una mujer destinada al harén real no era entregada de inmediato. Pasaba por un estricto régimen de aseo, alimentación y observación médica para garantizar su salud y pureza, antes de conocer al monarca. Jehová no permitió que el linaje de la promesa fuera profanado. Mientras Sarai cumplía sus días de preparación, Dios hirió al faraón y a su casa con grandes plagas. Al enterarse de la verdad, posiblemente a través de una revelación, o al conectar las plagas con la llegada de la mujer, el faraón recrimina a Abram. Irónicamente, el hombre de Dios es reprendido por un rey pagano, por su falta de transparencia. Tras la intervención divina, que infundió temor en el faraón, ante la presencia de Abram, el monarca egipcio optó por restituir a Sarai, a su esposo, y ordenar su partida inmediata. A pesar de la expulsión, el faraón permitió que Abram conservara la totalidad de las riquezas y obsequios recibidos durante su estancia, los cuales resultaron fundamentales para la subsistencia de su casa ante la hambruna imperante. Entre estos bienes, la tradición destaca la incorporación de Agar, quien, según fuentes alternativas, sería hija bastarda del faraón. Figura que desempeñaría un rol determinante en la descendencia de Abram. Así, la breve pero estratégica estadía en Egipto concluyó con un incremento sustancial en los recursos y el capital humano del patriarca, consolidado bajo la protección de Jehová. Aunque la estadía fue breve, Abram salió de Egipto, mucho más fuerte materialmente que cuando entró.